This is where Así que aquí es donde tenemos que hacer las llamadas a Dios. the point I'm making to you is that those of us who are electrical engineers, I'm one. Lo que estoy comentando es que aquellos de vosotros que seáis ingenieros eléctricos como yo, we need to teach at university how you make a sacred space electric. necesitamos enseñar en las universidades cómo generar un espacio sagrado o fractal eléctricamente. You need to design an implosive capacitor. Sí, tenemos que crear o diseñar un capacitor implosivo. You know what implosion is? It's the opposite of explosion. La implosión no es más que lo opuesto a la explosión. Yes. Anybody wants to try it, it's okay. You can come up and just have it and see that that's good. Yeah, just Y probándolo cuando see what you feel. You feel like a pressure, like a presence. se siente como una presencia, Like your aura is being compressed and accelerated. como si vuestra aura se estuviese comprimiendo y acelerando. So we said that implosion is the opposite of explosion, right? Así que decíamos que la implosión es lo opuesto a la explosión. So the background here is we need to understand how you make life electrically. Es que aquí lo único que tenemos que entender es cómo generar vida eléctricamente. I wanted to show you an example of an electrical device that makes life. Os quería enseñar un ejemplo de un aparato eléctrico que genera vida. Here's a very sophisticated electrical device. Aquí hay un aparato eléctrico muy sofisticado. It's called a pine cone. Se llama piña. Now, if you take a voltmeter, Si coges un medidor de voltios, you can measure a difference in voltage, a difference in pressure from the bottom to the top. mediríamos una diferencia en voltaje, una diferencia en presión de la parte de arriba a la parte de abajo, norte al sur. It's called a fractal capacitor. Eso se llama un capacitor fractal. Steiner called it projective geometry of etheric formative force. Steiner lo llamaba Projective geometry geometría proyectiva of etheric formative force. de fuerza formativa etérica. Here's the simple way to look at it. Esta es la manera simple de poder verlo. If you take a fresh egg Porque es un fresco. and you put a voltmeter to the top and the bottom, you can measure about 12 millivolts. Y ponéis un medidor arriba y abajo, podéis medir 12 milivoltios. You can even feel that voltage with your tongue. Podéis llegar a sentir ese voltaje con vuestra lengua. So the correct question for your biology teacher is, where did that voltage, where did that power come from? Así que la pregunta buena para nuestro profesor de biología sería, ¿de dónde viene ese voltaje? Because if you don't know where the voltage came from, then you don't know what life is. Sabes lo que es la vida. So we want to design an electric field that makes life. Así que queremos un espacio sagrado que genere vida y de esa manera podemos hacer arquitectura. We could make a building the opposite of this one, which is very bad. Podríamos hacer un edificio totalmente diferente a este que es horroroso, In which your aura would go, woo. en el que vuestra aura simplemente disfrutaría y sería súper grande. And that's what that's designed to do. It's to help unpack your aura. Y eso, para eso está diseñado, por ejemplo, ese aparato, para hacer que vuestra aura se desempaque. So let's reduce this spiritual electric problem of what is life to its simplest term. Así que reduzcamos este problema eléctrico de lo que es la vida a algo muy sencillo. Here's our example. Aquí tenemos el ejemplo. This is a book that's becoming very popular in the English-speaking world. Este es un libro que se está haciendo muy popular en el mundo de habla inglesa. Se llama The Seed of Knowledge, Stone of Plenty, que sería como la semilla del conocimiento, piedra de la plenitud. And in this book, they do a lot of really interesting experiments. En este libro hacen toda una serie de experimentos muy interesantes. If you take your seeds like this corn Si coges las semillas como este maíz and you put them in a stone circle, y
y las ponéis en un círculo de piedra, like Stonehenge, como Stonehenge, you get a dramatic increase in growth, tenemos un dramático incremento en el crecimiento, an increase in seed germination, en la germinación de las semillas, an increase in size of the plants. e incluso un incremento en el tamaño de las plantas. So the procedure for making a seed grow better Así que el procedimiento para hacer que una semilla crezca mejor is to be in the correct kind of electric field. es estar en el tipo correcto de campo eléctrico. This is the experiments of James DeMayo, the orgone work. Estos son los experimentos de James de Mayo con el trabajo del orgón. Here they had a 30% difference in the seed growth by weight. Aquí tuvieron una diferencia del 30% del crecimiento de las semillas por peso. So there is some electric field that can cause a seed to grow. Did you know that? O sea que sí que hay un tipo de campo eléctrico que genera que una semilla pueda crecer. ¿Lo sabías? There is a kind of electric field that can cause a human to have bliss. Hay un tipo de campo eléctrico que puede generar que un humano tenga felicidad. There is a correct electric field for life, and then there is an incorrect electric field for life, and you need to know that. Hay campos eléctricos que son correctos o que son beneficiosos para la vida, y hay campos eléctricos que son incorrectos o muy perjudiciales para la vida. And you need to understand the difference for yourself if you want to have life. Y necesitáis entender esto por vosotros mismos si queréis disfrutar de la vida. That is an electric field that causes life. It causes seeds to germinate. Eso es un campo eléctrico que genera vida, que genera que las semillas puedan germinar mucho mejor. And here, Y aquí, when you put that electric field around fermenting yeast, y si pones este campo eléctrico alrededor de ¿cómo se llama? fermenting yeast, Levadura fermentando. you can measure a 50% increase in fermentation rate. I have a graph. Medir un 50% más de crecimiento en lo que es la levadura. So all I did is I took that kind of electric field. Así que he cogido ese tipo de campo eléctrico. This is a measurement of the change in the rate of fermentation. Esto es una gráfica del cambio en los ratios de fermentación. When you sit in there, often you feel like your metabolism is speeding up. You feel like your thoughts are speeding up. Cuando te sientas en este tipo de aparatos, te da la sensación de que tus pensamientos se aceleran y que incluso tu metabolismo se acelera. So it's quite clear that electrically, that electric field causes life to speed up. Está muy claro y está medido que este tipo de campos eléctricos generan vida. Yeah. So why? Así que, ¿por qué? Why would a certain kind of fractal electric field accelerate life? ¿Por qué un tipo de espacio fractal tiene que acelerar la vida? You know how they say, well, you need to prepare for the rapture, the bliss moment, because it's coming. Yeah. ¿Sabes cómo dicen que nos tenemos que ir preparando para ese momento de rapture que sale en la Biblia, que es ¿alguien lo sabe también? Yes, ascension. Yes, ascension is a good word for it. Yeah. So the process of preparing for the bliss, the ascension, rapture. Así que el proceso para estarnos preparando para esta ascensión, para este rapto, is the process of preparing for compression. Es el mismo proceso que estarse preparando para la compresión. So when you measure the electric field inside a fractal, Así que cuando medimos el campo eléctrico de dentro de un fractal, here we'll use the example of measuring love in the heart. Yeah. vamos a utilizar el ejemplo de poder medir el amor en el corazón. What happens is that as you take the frequency analysis of a heartbeat on top here, Lo que sucede, como veis ahí arriba, es que cuando cogemos la frecuencia de un corazón,
that the number of harmonics El número de armónicos increases, sube, which is to say, creates ascension. así que genera ascensión. Es So, otra manera de decirlo. ascension is the number of harmonics that are present in your body, in your heart. Así que la ascensión es el número de armónicos que están presentes en vuestro cuerpo, en vuestro corazón. Well, it turns out that medicine, the medical literature, has a name for that. Y la medicina, la literatura médica, tiene un nombre para ello. When your doctor measures your heart to predict how long you will live, Cuando un doctor mide tu corazón para predecir cuánto tiempo vas a poder vivir, he checks to see if there's lots of harmonics present. chequea a ver si hay muchos armónicos presentes. And if there's many different harmonics present in your heart, Y si hay una variedad muy grande de armónicos presentes en vuestro corazón, that means you're going to live longer. eso significa que vais a vivir más tiempo. Whereas if your heart is here, in the third one, Mientras que ahí en el tercero, if your heart is going at only one frequency, cuando vuestro corazón solo funciona en una sola frecuencia, it means you're toast. Your immune system's gone. You're going to die. estáis tostados. Vuestro sistema inmune está desaparecido, estáis fatal. So, in medicine, the name for when your heart is going to live forever is called the healthy heart is a fractal heart. Así que el nombre en literatura médica para decir cuándo un corazón va a poder vivir para siempre, se llama un corazón fractal. And the way that's measured in medicine Y la manera en que eso se mide en medicina, is called harmonic inclusiveness, a eso le llamamos la inclusividad armónica, which means que no quiere decir otra cosa. the more frequencies, the better. Cuantas más frecuencias estén presentes en un sitio, mejor. This is a picture of that. Esto es un dibujo de ello. You have your heartbeat is a wave, El latido del corazón es una onda, the short wave there. la cortita. Then the heart rate is a wave, Luego la velocidad del corazón es otra de las ondas. and then your breath is a wave, La respiración es otra onda. and then your day is a wave, El día también es una onda. and then your galaxy is a wave. No solo la galaxia es una onda. So you got the little wave inside the big wave. Así que tenéis las ondas pequeñas dentro de las grandes. And the physics is that when the little wave fits well inside the big wave, Y la física es que cuando la onda pequeñita entra bien en la onda grande, that's called perfect embedding or fractality. es la embonación perfecta, es el encaje perfecto. ¿Sabes lo enseñará? La onda pequeña It's a little wave and the big wave. y la grande. Y una se mete dentro de la otra. Y puede pasar otra vez. Perfect nesting, perfect embedding. Esta es la anidación perfecta, la anidación perfecta. The little wave can survive inside the big wave. Es que cuando la onda pequeña puede sobrevivir dentro de la onda grande, That's how you get into the mind of God. Yeah. así es como podemos penetrar en la mente divina. God is a big wave. It's a plasma field the size of stars. It's true, the collective mind. Yeah. Dios es una onda muy grande, simplemente es un campo de plasma del tamaño de las estrellas, o sea, enorme. So the solution to the fractal and the solution to the divine Así que la solución a lo fractal o a lo divino is called perfect branching. se llama ramificación perfecta. Is the solution to how little waves can survive inside of big waves. Esta es la solución de cómo las ondas pequeñas pueden sobrevivir en ondas grandes. Now, it turns out that there's a particular geometry. There's only one geometry that actually allows little waves to be inside big waves. Y de hecho solo hay una geometría que permita que las ondas pequeñas puedan sobrevivir en las ondas grandes. It's called the golden mean ratio. Se llama la proporción áurea. And that is a geometry that's naturally generated inside the pentagram. Y es una geometría que está naturalmente generada dentro del pentagrama. And in 3D, in 3 dimensions, Y en 3 dimensiones es esto que veis aquí.
It's naturally generated inside of está naturalmente generado dentro de dodeca, ecosa, dodeca, ecosa, dodeca, ecosa. es la estelación del dodecaicosa, que son complementarios, dodecaedro y icosaedro. It's a three-dimensional fractal. Es un fractal de 3 dimensiones. And it's entirely made of the golden mean ratio. Todo está en proporción áurea. And that is the physics of the origin of hydrogen. Y esta es la física del origen del hidrógeno. And that is the cause of gravity. Y básicamente eso es la causa de la gravedad. Before today, you didn't know why an object would fall to the ground. Antes de hoy, seguramente no sabíais por qué un objeto caía al suelo. But now you know, Pero ahora ya lo sabéis. right? ¿Sí o no? It's important because if you know how gravity is made, Muy importante, porque si sabéis cómo la gravedad se genera, then you can make it. entonces la podéis hacer. And if you can make gravity, then you don't get pushed around. Y si podéis generar gravedad, no se os puede empujar por ahí. It's a pretty heavy thought. Es un pensamiento bastante duro. See, the physics community has been a little bit arrogant in trying to tell you how to live, when in fact they don't know the reason gravity exists. La comunidad científica ha sido bastante arrogante a intentar explicaros a vosotros cómo tener que vivir sin no saber ni siquiera por qué un objeto cae al suelo. I mean, in fact, it's quite measurable that DNA makes the kind of electric field that bends gravity. De hecho, ha sido medido ya que el ADN mismo hace el tipo de campo eléctrico que dobla la gravedad. So it'd be very appropriate to ask the next physicist you meet. Así que sería muy apropiado preguntarle al próximo físico que os encontráis, Ask him, well, why does DNA preguntarle por qué el ADN bend light? dobla la luz. Why does DNA bend the gravity wave? ¿Por qué el ADN dobla la onda de gravedad? It's very measurable. Es muy fácil de medir. So in fact, you have some equipment that can bend the light going to stars. Así que de hecho tenemos algún tipo de equipamiento que puede doblar la luz que va hacia las estrellas. But you haven't been advised how to use that equipment. Pero no se nos ha enseñado cómo utilizar ese equipo. It's in your DNA, right? Y está en nuestro ADN. Let's see if we can understand this like a Sufi would. A ver si podemos intentar entender esto como lo entendería un sufí. You know the Sufi saying? The Sufi saying is, only love bends the light, therefore only love creates. Este dicho sufí dice, solo el amor pliega o dobla la luz. Y Therefore, de ese modo, only love creates. solo el amor es capaz de crear. Now, love is a name for perfect embedding, perfect nesting. Amor es otro nombre que se le da a la incrustación perfecta, al embonamiento perfecto. When you experience compassion, Cuando experimentáis la compasión, you're actually doing perfect compression. That's how it works. de hecho lo que estáis haciendo es comprimir perfectamente. Así es como funciona. So we're trying to understand now how it is that love would bend the light. That's what we're trying to understand. Yeah? Así que lo que estamos intentando entender es cómo el amor dobla la luz. So to understand this, we probably need to understand compassion as science. Yeah? Y para hacer esto realmente tendremos que poder entender lo que es la compasión de una manera científica. And for that, I have a particular picture I'm looking for here. Bear with me a moment. Y para ello tenemos una imagen. This is a picture Esta es una foto of the electric field that causes your heart beat. del el campo eléctrico que genera que vuestro corazón se encienda, lata. So next time your little girl says, Mommy, what causes my heart to beat? You're going to have an answer. Así que la próxima vez que vuestra niña pequeña os pregunte, mamá, ¿por qué late mi corazón? Tendréis una respuesta. Okay, you ready? ¿Estáis listos?
So electrically, there's a wave that approaches your heart. Eléctricamente hay una onda que se aproxima a vuestro corazón. This is what it looks like. Así es, bueno, como se ve. It's like a donut inside a donut. Es como un donut dentro de otro donut. And what happens is your heart turns inside out recursively. Lo que sucede es que vuestro corazón se vuelve de dentro a afuera recursivamente. And it creates a suction for charge. Yeah? Genera una succión para la carga. And so that's the reason why if you live in a place that's electrically fractal, Así que esa es la razón por la cual si vivís en un sitio que sea eléctricamente fractal, your heart beats better. vuestro corazón funciona mejor, late But mejor. if you live in a steel and aluminum building, it's not so good. Pero si vivís en un edificio de aluminio y metal, pues no es tan bueno. And here's the way compassion works. Y de esta manera funciona la compasión. You make a picture inside your heart, Haces una foto dentro de tu corazón, like right in the middle of the donuts, justo en el medio de los donuts, of the way someone outside you is feeling. de la manera en que, o sea, lo que estáis haciendo es una foto de el modo en que una persona que está fuera de vosotros se está sintiendo. If the picture you make inside you is self-similar or fractal to the real feelings of the person outside you, Y si la misma imagen está dentro de vuestro corazón, igual que la que está fuera en el corazón de esa otra persona, then the outside looks like the inside. entonces lo que está fuera se ve igual que lo que está dentro, es autosimilar. That's called fractal. Y eso es un fractal. And that creates what's called a fractal attractor. Y eso es lo que genera el atractor fractal. It causes your heart to implode. Genera que vuestro corazón implote. And so, as your heart turns inside out recursively like this, Y cuando vuestro corazón se va volviendo de dentro a afuera recursivamente como eso, you keep getting a bigger and bigger donut. cada vez vais teniendo un mayor y mayor donut. And so, the electric field around your heart gets bigger when you feel compassion. Así que el campo eléctrico alrededor de vuestro corazón se agranda cuando sentís compasión, Because your heart starts to implode. porque vuestro corazón empieza a implosionar, It creates suction. genera succión. It's exactly like a jellyfish or a medusa. Es exactamente como una medusa. The jellyfish medusa can only steer or navigate if it can suck. De la única manera que una medusa puede dirigirse o navegar es cuando chupa. And that ability to suck or implode, Y esta habilidad para succionar o implosionar, that's how you steer your aura, your plasma, when you dream and when you die. así es como dirigimos nuestra aura o nuestro cuerpo de plasma cuando dormimos o cuando morimos. So what gives you power, what makes your aura big, Lo que te da poder, lo que hace tu aura grande, is the skill to implode and get fractal. es básicamente el ejercicio de poder implosionar y convertirnos en fractales. It makes you very attractive. Y os hace muy atractivos. So the point is that this skill to become electronegative Así que esta capacidad de volvernos electronegativos is the skill to get a big aura. es el ejercicio para poder conseguir una aura bien grande. So electronegativity Así que la electronegatividad is fractal. es fractal. Like access to ground. Como el acceso al suelo, la toma de tierra. I give you a practical example. Os doy un ejemplo práctico. Do you know what a negative ion wind is? ¿Sabes lo que es un viento de iones negativos? In a building like this with lots of metal and lots of electrosmog and everything bad, you get almost no negative ions. En un edificio como este, con todos los materiales que utilizan para la construcción, el electrosmog y todo lo chungo que hay en este tipo de edificios, no conseguís que haya un viento de iones negativos. But medicine is very clear that the side of the hospital by the sea
where there are negative ions, you can measure a dramatic increase in healing. Pero, por ejemplo, si colocamos un hospital al lado del mar, donde hay un viento de iones negativos bastante elevado, notaremos como en ese hospital hay un efecto dramático en la sanación. So negative ions cause healing. Medicine is very clear on that. Así que los iones negativos generan sanación. La medicina es muy clara en ello. Everything metal and all the bad lighting in here prevents negative ions from surviving, really. De hecho, todas las luces que tenemos aquí, todo el metal, previenen que los iones negativos puedan sobrevivir. Now, physics is absolutely clear that a negative ion is a fractal black hole. Y la física está absolutamente clara en que un ion negativo es un agujero negro. Nassim and I would agree on that, sure. Nassim Haramein y él estarían de acuerdo en ello. Nassim also agrees that the golden mean ratio is how you make a black hole. He's right. Nassim también está de acuerdo en que la proporción áurea es el modo en que puedes generar un agujero negro. But he didn't know that golden mean ratio is the cause of gravity until I told him. Pero no sabía que la proporción áurea era la causa de la gravedad hasta que se lo expliqué. But right now, we're looking at why a fractal negative ion will cause healing. Pero ahora estábamos observando por qué un ion negativo fractal puede generar sanación. Because I would like you to understand something about the nature of being grounded. Porque me gustaría que entendierais algo sobre la naturaleza de estar bien conectados con la tierra. The ground, being Enraizados. Pues, you know, when you're making an electrical connection, you need a ground. Cuando estás haciendo una conexión eléctrica necesitas la toma de tierra, evidentemente. And when you make a psychological connection, you need to be grounded. Y cuando haces una conexión psicológica, también necesitas estar tomado a tierra. And the physics in both cases is access to a fractal field. Y la física en los dos casos es un acceso a un campo fractal. And I'd like you to understand. So I'm showing you an example. O sea que os voy a enseñar un ejemplo. Here's the example. This is a device called cell care therapy. Esto es un aparato que se llama terapia de sanación de células. And all it does is it sprays a very strong negative ion wind at the body. Y lo único que hace es tirar con un spray de iones negativos ahí debajo. And the body here, in order for this to work, the body has to be carefully electrically grounded. Right, there's the ground. Para que esto funcione, el cuerpo tiene que estar eléctricamente con una toma de tierra muy bien hecha. Now, this form of therapy can drive many different kinds of serious infection out of the body. Y este tipo de terapia puede expulsar muchas infecciones y muy serias del cuerpo. For example, spinal meningitis is a very difficult infection to push out. La meningitis de la espina dorsal es una infección que es muy complicada de extraer. This technology is very helpful. It can push even that difficult infection out of the body. It's a powerful disinfectant. Esta tecnología es una cosa muy poderosa para precisamente poder hacer cosas como esta, ¿no? Expulsar infecciones muy graves del cuerpo. So I'd like you to meditate on a couple things here. Así que me gustaría que meditarais sobre un par de cosas. We're trying to understand the principle. Estamos intentando entender el principio of fractality. El principio de la fractalidad. Why does negative ion wind Porque el viento de iones negativos eliminate disease? elimina la enfermedad. And here is the second point. Y aquí está el segundo punto que quiero que entendáis. We worked with this technology in Scotland. Hemos trabajado con esta tecnología en Escocia. With Joyce at the New Hope Center in UK. Con Joy del New Hope Center. And she told us that she was quite sure that the only way this would work is
Y nos dijo que estaba muy segura de que la única manera de que esto funcionara es if the room was full of all natural material. si la habitación estaba llena de materiales naturales. If instead the room were full of plastic and metal and synthetics, Si en vez de eso la habitación estuviera llena de plástico, metal y cosas sintéticas, this device absolutely would not work. este aparato no funcionaría. I would suggest that you meditate on that and ask yourself why. It's a very important question. Os sugeriría que meditaréis sobre ello y que os preguntaréis por qué. Es una pregunta muy importante. I'll tell you another example of this. Os voy a dar otro ejemplo. A friend of ours there was a little girl that was very sick in Halifax in Canada. En Canadá, una hija de un amigo nuestro estaba muy enferma. And they went to the room that this little girl was sleeping in. Fueron a la habitación donde dormía la niña And they did basically what you would call dowsing. y básicamente hicieron radiestesia. And they took every single item in the room where the little girl was. Cogieron cada cosa que había en la habitación donde la niña estaba. They said, well, is this good for her aura or is this bad for her aura? Hicieron los tests, ¿cómo se dice? And they checked everything in her room. Y comprobaron todos los objetos que había en su habitación. And they found that they had to take almost everything that was metal and everything that was plastic out of the room. Se dieron cuenta de que tenían que sacar de la habitación todo lo que fuera metálico o de plástico. And so what remains? Así que lo que se quedó What remains is natural wood and natural fiber, fue madera natural, fibras naturales, natural stone. piedras naturales. Everything that was once part of biology can stay. Todo lo que una vez fue parte de la biología se podía quedar. All the metal, all the electrosmog had to go. Todo el metal y el electrosmog se tenían que ir. And that little girl had a miraculous healing, incredible healing. Esa niña pequeña tuvo una sanación milagrosa. I've only told you a little part of that story, but it's a true story. Solo os he contado una parte pequeñita de la historia, pero es una historia real. The point is that if your aura is in an environment that can breathe charge, La cuestión es que si vuestra aura está en un entorno en el que puede respirar carga, then your aura can grow. vuestra aura puede crecer It makes you strong. y os hace fuertes. This is a device that invites your aura to grow. Este es un aparato que invita a vuestra aura a que crezca. It makes a very particular kind of electric field, the fractal field. Hace un tipo muy particular de campo eléctrico, un campo eléctrico fractal. The correct name for that electric field for scientists Y el nombre correcto para ese campo eléctrico, para los que son científicos, es called a phase conjugate dielectric or phase conjugation. se llama la conjugación de fase o es un material que es un dieléctrico en conjugación de fase. Pero vamos, es la conjugación de fase. It's the better electrical engineering word for what you used to call orgone. Es la palabra de un ingeniero eléctrico la que mejor se puede utilizar para describir lo que antes se llamaba como orgón. Or you sometimes call it scalar or torsional energy. O lo que es la energía torsional o escalar. It refers to a centripetal plasma charge that's doing the opposite of exploding, it's imploding. Yep. Era un plasma que está haciendo lo opuesto a explotar, está implosionando. So if you begin to understand the secret of fractal ground, Así que si empezáis a entender lo que es el secreto del suelo fractal, you can have a lot more vital force. podéis obtener mucha más fuerza vital. Let me give you an example. Dejadme que os dé un ejemplo. You know how when you walk on a concrete floor, cement floor, your feet get very tired very quickly. Sabéis que cuando camináis en un suelo de cemento, grandes superficies de estos centros comerciales, vuestros pies se cansan mucho más. One of the main reasons is because there's steel bars in the concrete. Una de las cosas básicas por las que sucede eso es porque hay barras metálicas que
cortando el suelo. And the steel in the concrete is bleeding your charge, it's bleeding your aura. Y el metal de ese cemento está haciendo que vuestra aura sangre. Because the electric field of steel and aluminum is opposite to fractal. Porque el campo eléctrico del metal y el aluminio es lo opuesto a fractal, un campo fractal. It's really a very simple experiment you can do yourself. Realmente es un experimento muy sencillo que podéis hacer vosotros mismos en casa. If you put your seeds Si ponéis vuestras semillas inside stone or clay, dentro de piedra o barro, they grow much better. crecen mucho mejor. Whereas if you put those same seeds inside steel and aluminum, Mientras que si pones las mismas semillas dentro de aluminio o metal, they die. mueren. So why would you send your children to a school made of steel and aluminum? O sea que, ¿por qué enviaríais a vuestros hijos a un colegio hecho de metal y aluminio? I tell you, it is a mistake. Os digo que es una equivocación. Those buildings full of steel and aluminum are places where you lose your soul. Esos sitios llenos de metal y aluminio son sitios donde podéis perder vuestra alma. Because your aura cannot breathe. Porque el aura no puede respirar. It's simple physics. Es física muy sencilla. And any biology teacher who's practicing biology in a steel and aluminum building is not a biology teacher, I assure you. Y cualquier profesor de biología que esté enseñando biología en un edificio metálico y lleno de aluminio no es un buen profesor de biología. Very simple. Muy sencillo. Yes? So the principle is that inside the capacitor made of natural material, Así que el principio es que dentro de este capacitor hecho de materiales naturales you get harmonic inclusiveness. conseguís lo que se llama inclusividad armónica. Whereas inside a capacitor made of steel and aluminum, Mientras que dentro de un capacitor hecho de aluminio y metal you get harmonic exclusiveness. conseguís exclusividad armónica. In other words, you only get a couple of harmonics. O sea que solo podéis tener como un par de armónicos. And that causes charge to be isolated. Y eso genera que la carga se quede isolada, separada. So the goal of life and spirit and divine Es que el objetivo de lo divino, del espíritu, is harmonic inclusive, fractal. es la inclusividad armónica, algo fractal. I'll show you what it looks like when you measure it. Ahora enseñaré cómo se ve cuando lo mides. A living or a fresh egg has these harmonics inclusive. Un huevo vivo tiene estos armónicos, incluye estos armónicos. This is just a way of measuring the number of frequencies that live inside a weak electric field called life. Esto es la manera To measure the weak electric field called life. Esto es la manera de medir el campo eléctrico débil al que llamamos vida. So the number of harmonics here El número de armónicos que vemos aquí indicates whether or not the tree is alive or dead. nos indica si el árbol está vivo o está muerto. Now, the really profound aspect of this is when you apply this to measuring enlightenment and bliss in brainwaves. Lo realmente curioso de esto es cuando lo utilizamos para medir la iluminación o la felicidad en las ondas cerebrales. That when you measure brainwaves for peak experience, Cuando medimos las ondas cerebrales para medir la experiencia cumbre, you get this same profound ratio. Here it is. siempre obtenemos este ratio tan profundo. So this is a lady in Australia, and we're measuring her brain waves, and she's having a bliss experience like this. Esta es una mujer en Australia. Estamos midiendo sus ondas cerebrales y está teniendo una experiencia cumbre como la gravedad nuestra. It's true. She's gone into bliss, and this is what happened to her brain. Totalmente feliz y esto es lo que sucede en su cerebro mientras está sucediendo eso. This is 1, 2, 3, 4, 4 harmonics in golden mean ratio. Ya son 1, 2, 3, 4 armónicos en proporción áurea. So the frequencies made by your brain waves, alpha and beta, Así que las frecuencias hechas por vuestras ondas cerebrales alfa y beta
go into the golden mean ratio, pasan a la proporción áurea, and you call that peak perception or bliss or enlightenment. y nosotros llamamos a eso la experiencia cumbre o la percepción cumbre, la iluminación, etc. So effectively, this means that We're not to talk about that. when you make the golden mean ratio, Es que cuando generamos el ratio, la proporción áurea, the waves converge like this on the bottom. las ondas convergen como eso. Notice how it looks like a flame, Es como parece como una llama, like a fire. como algo que se enciende. The reason that looks like a flame, El motivo por lo que eso parece una llama. the word fire means phase ray, which means golden ratio. La palabra en inglés fire, que es fuego, es los rayos de phi, fire's rays, ¿no? Los rayos de phi, fire. It's a symbol for phi, if I have it right here. Well, Es el símbolo de la proporción áurea de phi. Fine, right? Ese sería más bien Superman. So phi means golden ratio, fire, right? O Yes. sea que phi significa la proporción áurea, el fuego en proporción áurea. What's happening to your brain when you have enlightenment Lo que sucede a vuestro cerebro cuando tenéis la iluminación is the right hemisphere and the left hemisphere of your brain are doing exactly that. es que los hemisferios derecho y izquierdo de vuestro cerebro están haciendo exactamente esto que hace Dan. Like two pine cones learning how to kiss. Así que es como dos piñas que están aprendiendo cómo besarse. And that's called phase conjugation. Y eso que decíamos antes lo llamamos conjugación de fase. It creates implosion and it creates self-organization. Genera implosión y genera autoorganización. And I tell you, that is the cause of perception. Y esa es la causa de la percepción. So before I told you the cause of gravity was golden ratio, and now I told you the cause of perception is golden ratio. Así que antes os decía que la causa de la gravedad es la proporción áurea y ahora os digo también que The cause of perception. la causa de la percepción también es la proporción áurea. It's literally how waves are sorted. Es literalmente como las ondas son ordenadas. It is the origin of all self-organization. Es el origen de cualquier autoorganización. It is the origin of the only way out of chaos. Es el origen de la única manera que hay de salir del caos. So you get perception when you learn how to compress waves in that way. Así que conseguimos tener percepción cuando conseguimos comprimir ondas de esa manera. So in our entire lecture today, we're talking about only one thing, and that is what happens to waves when they meet in the golden mean ratio. Yes? Así que en la charla de hoy básicamente de lo único que estamos hablando es de entender cómo las ondas se acercan a ellas mismas, o sea, se encuentran con otras en proporción áurea. So I spent several years turning that into technology. Yo me he pasado bastantes años transformando estos conceptos en tecnologías. And we call this the fractal field group. Y a esto le llamamos el grupo del campo fractal. And we've gathered physicists from all over the world. Y hemos agrupado científicos físicos de alrededor del mundo. And this is called breakthrough-technologies.com. Yes? Y a esto le llamamos breakthrough-technologies.com. And this is Roger Green here from New York, who sponsors our conferences in Breakthrough Technologies. Y ahí tenemos a Roger Green de Nueva York que nos ayuda con todas las tecnologías y la promoción. Our last big conference was in Calgary in Canada. Nuestra última gran conferencia fue en Calgary, en Canadá. We had some of the leading scientists from all over the world discussing breakthrough technologies based on fractal. Yeah. Y ahí estamos, hay un montón de científicos de alrededor del mundo que están discutiendo el tema de las tecnologías cuyo origen es la proporción áurea. And I just want to give you one example, okay? Yo os voy a dar aquí un pequeño ejemplo. I designed I took that geometry that waves, when they meet, they self-organize. Cogí esa geometría que tienen las ondas cuando se
encuentran y se autoorganizan. And I created an implosion water purification device. Y generé un aparato de purificación del agua a través de la implosión. So I took this equation for that cone, that spiral. Si cogí la ecuación para esa espiral, para ese cono. Here it is. I have it here. Aquí lo tengo. That cone. ¿Vale? Es este cono, este ángulo cónico. So this cone, Este cono is this angle right here. es este ángulo que tenemos aquí. Todo esto. This forms a cone. Es que se forma como una especie de cono aquí. Es un cono de 60 grados. Genera implosión. This is the way water would like to go if it could implode and self-organize. Esto es como le gustaría al agua fluir si pudiera autoorganizarse. Here's the angle. This is the original animation. Aquí es la animación original. If I just took that cone right there, see that cone? Si solo cojo esas espirales que forman este ángulo cónico And I turned that into a path that water could follow, y lo transformo en un camino que el agua pueda seguir, the water would naturally generate centripetal implosion force. el agua naturalmente generaría fuerza centrípeta. How many here have read about Victor Schauberger's work with implosion in water? ¿Alguno conoce de Víctor Schauberger? You know, Victor Schauberger, the dream of implosion? El sueño de la implosión. Yes. Well, we call this technology Schauberger's dream, yeah? Así que nosotros llamamos a esta tecnología el sueño de Schauberger. So when we take that cone angle Así que cuando cogemos ese ángulo cónico and we design a device y diseñamos un aparato that allows water to follow that path, que permite al agua seguir ese camino, this is the implosion point. este es el punto de implosión. I show you what it looks like. Os estoy enseñando. First, I'm going to show you the shower nozzle. Yeah. Primero os voy a enseñar como es la tobera de la ducha. Here's how water. This is water getting hacked. Este es como el agua se vuelve